Hola, bienvenido, bienvenida a mi canal Vuelo a la Libertad. Muchas gracias por estar ahí. Tú haces posible esto. Esto es tuyo, no es mío. Así que muchas gracias, eso es lo primero. Lo segundo, visita mi página web, sobre todo si no la conoces. Te recuerdo que ahí además te puedes bajar un ebook para entender mejor en cómo funciona esa herramienta con la que trabajo, que es las regresiones, cuál es el proceso de mejora de la persona, porque a mí lo que me interesa es el mejoramiento personal, crecimiento, solución de problemas, y si te gusta esto, pues te suscribes, le das me gusta, que no te cuesta nada. Y en este sentido de mejoramiento personal vamos a abordar un tema que hace unas semanas una persona tocó, pero además lo hizo con una precisión tremenda. Iba a reconocer precisamente sus palabras a lo largo de este artículo, este vídeo. Te recuerdo que puedes leer este artículo en mi blog, siempre viene bien, porque hay cosas que quizás se aclaren o se amplíen. Siempre me tomo la molestia de escribir el artículo, no simplemente hacer un videoblog, ¿no? Y el caso es que al escucharla y leerla, y por una persona con la que estaba trabajando y por ciertas cosas, me he dado cuenta que, y esto viene muy bien a colación del vídeo anterior sobre tus deseos, que a lo largo del tiempo, no sé si te pasa, pero ¿no te da la sensación de que no avanzas? ¿No te da la sensación de que, no sé, has intentado tantas cosas y estás bloqueado? ¿No te da la sensación de que precisamente dudas de tu deseo porque hay una dificultad, hay una resistencia, hay algo que no funciona? ¿No te ha pasado? ¿No lo sientes así? Es que a mí me ha pasado. Es que yo he llegado a sentir. ¿Y qué haces frente a todo esto? Porque claro, empiezas a dudar de todo. ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Lo estoy haciendo mal? ¿La meditación la estoy haciendo correcta? ¿No estoy haciendo la meditación correcta? ¿Estoy haciendo el ejercicio bien? ¿No lo estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal? Porque claro, tú no ves resultados y estás acostumbrado que en el mundo de lo físico, cuando haces algo bien hay un resultado, pero esto no es exactamente igual, no se mide exactamente igual. Es algo un poco diferente. Las varas de medir son más complicadas y sobre todo tú pierdes perspectiva sobre ti mismo y sobre tu crecimiento, sobre quién eres, lo pierdes. Por eso yo siempre digo que cuando partas en un trabajo tienes que hacer un escrito diciendo dónde estás, lo que sientes, lo que piensas, etcétera, etcétera, y fecharlo. ¿Por qué? Porque un año después, sin haberlo leído, haces otro y entonces los comparas. Y entonces es cuando te das cuenta de dónde has evolucionado, pero normalmente nos cuesta. Y entonces frente a esto, quiero hacer hoy un trabajo. Y quiero que pueda servirte para ese crecimiento y desarrollo. Así que si te parece bien, vamos a por ello. Sobre este tema de que sientes que no avanzas y demás, y cómo evalúas tu trabajo, tengo buenas y malas noticias. Lo primero, la buena noticia es que ya sabes que yo no creo en trucos mágicos, pero esta es una cuestión de comprensión. No es una cuestión de trabajar mucho, es una cuestión de como, no sé si te ha pasado, que de golpe entiendes una fórmula matemática de tate, o entiendes una línea de codificación de ordenador y dices, tate, lo entiendo, o entiendes algo, de pronto has comprendido algo que antes no comprendías, una frase, algo, y ahora lo entiendo. Esos problemas de inteligencia lateral, dices, bueno, pues ahora lo entiendo, y es en ese momento que lo has entendido, que has comprendido, lo que hay es fácil. Esto va en este sentido y si me acompañas hasta el final, seguramente lo encuentres. Lo segundo, la mala noticia, no hay garantías. O sea, no hay garantías en nada. Tú tienes que aceptar el desafío de intentarlo. Y si te agarras a lo conocido, no lo vas a conseguir. Seguirás en el mismo lugar. Y la tercera buena noticia, esto es una buena noticia, buena, mala, buena, es que la culpa no es tuya. Y esto es un gran alivio. Y para que lo comprendas mejor te voy a contar 3 historias. La primera historia no es una historia, es una pequeña canción, un pequeño verso, que se cantaba en la Guerra Civil Española y que decía tal cual lo siguiente. No me juzgues porque esto lo dice así. ¿Qué culpa tiene el tomate, tranquilo en la mata, que viene un hijo de puta, lo mete en lata y lo envía pa' Caracas? Pa' Caracas, pa' Buenos Aires, pa' Madrid, pa' donde sea, no de menos el sitio. Lo importante es el pobre tomate que lo meten en lata y lo envían a donde sea. Lo segundo es una historia de nuestro tiempo.
Tengo una gran persona en mi círculo, una persona que ha trabajado conmigo y que respeto muchísimo y que aprecio muchísimo. Las dos cosas, sinceramente, bueno, aprecio a todas las personas que han trabajado conmigo, terminan teniendo un vínculo conmigo. Ya digo, cada persona que trabaja conmigo es un proyecto personal mío, por tanto lo tienen, pero esta persona yo la respeto mucho por el trabajo que ha hecho a lo largo de toda su vida. Es un trabajo, bueno, muy serio, una persona muy seria. Esta persona se ha visto en la obligación por su trabajo recientemente de inyectarse este medicamento que dicen que es una solución milagrosa, pero que bueno, veía ahora mismo las estadísticas y veo cómo se han disparado según los cálculos oficiales y demás ciertas enfermedades que no eran más que simbólicas, como la miocarditis y otras cosas. Pero bueno, yo no voy a entrar ahí porque no quiero que nadie me diga nada y que me censuren y estas cosas. Pero bueno, esta persona se ha inyectado, pero no porque haya querido, sino porque se le han impuesto las reglas que hay. Y las reglas son que, aunque no hay una ley que te diga que te lo tenga que hacer, porque entonces, si hubiese una ley, podríamos demandar a quien ha hecho esa ley por las consecuencias, por tanto no hay ley, sí hay forma de chantajearte. Esta persona, para poder seguir trabajando y necesita trabajar, lo ha tenido que hacer. Por otra parte, tengo una persona que no necesita para nada hacerlo y que su vida a nivel material, económico, 20 veces, 30 mejor que esta primera persona, no lo sé, pero va por la tercera. Y cuando se inyecta la tercera, acto seguido al día siguiente al hospital. El diagnóstico es coágulo, trombo y demás, pero claro, no. Es que me ha infectado el bicho un familiar y ha sido por eso. Y claro, como han puesto la inyección, infectado me ha pasado eso. Bueno, mira, un trombo es un trombo y es grave. Pero esta persona es así. Pero además, aquí la gravedad del asunto, que esta persona pertenece al grupo de que si tiene un dolor de cabeza y el analgésico que se está tomando no le quita el dolor de cabeza, yo me lo tengo que tomar para que ella se le quite el dolor de cabeza. O dicho de otra manera, está lloviendo, le está cayendo agua encima, pero dice, para que yo no me moje, tú tienes que coger un paraguas y tú protegerte con un paraguas. A lo mejor es que tu paraguas no funciona, pero la realidad es que esta persona no tenía por qué hacerlo y ha hecho las tres. Y ahí está, con el tema que está y una medicación ya para muchos meses para disolver eso con todo lo que supone. Y la tercera historia que te quiero contar es algo que es una película que yo vi, no sé, tendría 12, 13, 14 años, no me acuerdo, era muy jovencito. Pero como siempre hay cosas que te impactan y te quedan ahí grabadas. Es una película ambientada en Japón. Un norteamericano está allí y está metido en una serie de follones y pide ayuda a uno que en principio es un enemigo suyo, como un samurái, con típica ropa como negra, etcétera, kimonos y estas cosas. Y en un momento dado se tienen que enfrentar a una situación de muerte, una situación donde, bueno, pues puede morir. Entonces el americano le pregunta, bueno, pero tú no eres cristiano, tú no crees que hay un paraíso. Y dice, no. ¿Pero crees en la reencarnación? No. O sea, tú que no crees, no creo en nada. ¿No crees que haya nada? Dice, no creo que haya nada después. Bien, entonces, ¿por qué lo haces? ¿Por qué haces esto? Si no, dice, por honor. Lo hace por honor. Punto. Porque se tiene que hacer, porque es lo correcto. Hace tiempo, con una persona que también aprecio mucho, con la que me he carteado por email, comentaba sobre el tema del karma, el karma tradicional, ese premio, castigo, etcétera, etcétera. Y me decía, bueno, pero claro, si haces esto, entonces acumulas mal karma y acumulas tal. Y yo dije, bueno, yo no creo en eso, para empezar. Pero vamos, la persona que haga algo pensando en buen o mal karma, premio o recompensa, es un miserable. Tú tienes que hacer las cosas porque es lo debido, lo correcto. Pero lo que te estoy señalando con esto, ¿qué es? Cómo el mundo marca una serie de cosas. Cómo ese tomate, que eres tú, te meten en una lata y te envían para donde sea. Cómo en un momento dado te encuentras con una situación que no puedes hacer nada y te la imponen, aunque tú no la quieras. Cómo en un momento dado, frente a todo esto, tú tienes que actuar de cierta manera. Este es el vínculo entre las tres historias. Interprétalas como tú quieras, pero el vínculo fundamental es este. La inevitabilidad de ciertas cosas en el mundo en el que vives y al mismo tiempo cómo tú decides vivir frente a esta situación que hay en el mundo. Nada más. Y es el honor que tú tienes que tener, el sentido propio que tienes que tener, que
dicho sea de paso, estás honrando a algo más grande, como expliqué en el vídeo de los deseos, que tú mismo. Tu deseo es algo que nace de ti más profundo y tú estás buscando algo, estás honrando eso, por tanto estás honrando algo más grande. Y esto es lo primero que yo quería como introducción señalarte. Lo segundo es que, tal como habíamos visto en el vídeo sobre los deseos, en este momento en que tú tienes dudas si vas hacia adelante o hacia atrás, lo primero que te cuestionas son tus deseos, lógicamente. Pero mira, yo te digo una cosa, tus deseos, como decía Armanda en el libro El lobo estepario de Hermann Hesse, tus sueños han tenido 1000 veces razón. Esto créetelo. Más, cada vez que tú alcanzas un sueño, tú conectas con una vibración de felicidad que la extiendes a tu alrededor. Al extender esa vibración de felicidad, conecta con otras vibraciones y lo elevas. Por tanto, esta es la razón por que la sociedad nunca va a querer tu felicidad. ¿Por qué? Porque la felicidad, como te expliqué hace mucho, conecta con cuestiones muy profundas de tu alma, de tu ser. Y una de las primeras es esa energía que da salud, pero también trae conocimiento. Entonces, cuando tú empiezas a pensar en todo esto, intentas encontrar reglas para las que moverte, intentas encontrar pautas, tienes que aceptarlo primero, y esto es parte de la primera solución que te di. Y si no entiendes esto, el resto que te voy a contar no sirve de nada, es que las reglas que te dan este mundo no valen. O sea, las reglas que dan este mundo para tu felicidad no valen, porque no persiguen eso. Entonces lo primero es que despréndete de toda ilusión, y digo ilusión en el sentido de tener falsedades mentales, no ilusión de tener una ilusión para perseguir algo que te hace ilusión, no, sino de toda ilusión, de que te van a ayudar. Por tanto, tú tienes que buscar tus propias reglas para elevar tu vida. Y aquí es donde la persona que me inspiró para hacer este vídeo hizo un comentario muy sabio. Y dijo lo siguiente: consciencia y sentido crítico. Esta es la regla, la parte primera de la regla que tú tienes que tener para vivir tu vida. Consciencia, acuérdate de los vídeos, te lo dejo por aquí, donde hablaba de consciencia, fuente de energía. Y te decía que consciencia con S viene a ser consciente. En español solemos tender a confundir esto. Y conciencia, sin la S, es fundamentalmente sentido de lo correcto y lo incorrecto, fundamentalmente. ¿Por qué? Porque tú puedes ser consciente con ese, porque has despertado, pero no existe, eres consciente sin la S. O sea, no, son cosas diferentes. Tómatelo ahí, yo lo explicaba allí en esos vídeos. No vamos a entrar en trifulca sobre cómo llamar las cosas, pero tienes que ser consciente, despertar. Despertar a esta realidad que te acabo de explicar. Despertar a la realidad de que este mundo, si depende de él, tú no vas a disfrutar de ninguna felicidad ni ninguna realización. Porque tú vienes a otra función. Tú estás aquí para una función. Y la función no es que las leyes te sirvan, sino que tú sirvas, y las leyes están para que tú sirvas. En España, el día de la liberación fiscal, el día que las personas empiezan a trabajar para ellas, para su vida, empieza a finales de junio, el 26, 27, 28 de junio, y cada vez es más tarde. Por lo tanto, hay medio año que trabajas para el Estado, no trabajas para ti. ¿Y qué recibes a cambio? Pues en realidad sigues pagando. Entonces, esta sociedad no está pensada para eso. Entonces, tú tienes que ser consciente, lo primero, de distinguir muy bien lo de fuera a lo de dentro, y que van por caminos totalmente opuestos, ni siquiera apartados, opuestos. Tu felicidad y demás va como un camino y la sociedad va para otro. La sociedad, el conjunto que se ha creado para que tú sirvas. Y luego, ¿cómo entender todo esto? Pues con sentido crítico. El sentido crítico es el que te permite descubrir detrás de todo lo que hay la verdadera realidad. La verdadera realidad de las cosas, la verdadera realidad de lo que está pasando. Cuando tú tienes sentido crítico, tú empiezas a comprender lo que realmente está pasando. Sin sentido crítico no hay nada. No hay nada que pueda lograr. Y con ese sentido crítico, tú podrás crear tus propias reglas. Mira, creo que también la frase más o menos decía, creo que Hermann Hesse también decía que tú puedes no hacer nunca nada ilegal, pero ser un gran inmoral.
y puedes hacer cosas prohibidas, ser una persona moralidad intachable. Pues es un poco eso, porque las reglas no están hechas para que sean morales, sean buenas, están hechas, como repito, para que tú sirvas a un proyecto y un propósito que no te sirve a ti. Desengáñate. Esto te repito que lo primero que tienes que entender es el número uno. Si no te desprendes de eso, será absurdo. Si no te desprendes del mundo, si no te separas totalmente de ese concepto, no puedes avanzar. Y entonces tú tienes que crear reglas para ti mismo. Y dentro de la primera regla, lo que tienes que hacer es que tienes que pensar por ti mismo, creer en ti mismo. Quiero decir, a mí no me creas. Todo lo que digo, pásalo por el filtro de la duda. Todo lo que digo, por lógico que parezca, pásalo por el filtro de la duda. Mira, me pasaron un vídeo hace poco y, bueno, yo ya lo conocía, pero bueno, estuve escuchando un poco. Y son cosas que desde el principio dices, es una pérdida de tiempo ver esto para mí. Pero, bueno, nunca sabes, ¿no? Y mira, me ha venido bien porque ahora voy a hablarte de ello. En un momento dado, la persona que está dando la charla dice que todo el mundo tiene razón. Claro, a mí se me ponen las orejas como los perros o los gatos, ¿sabes? Así. Digo, ¿qué ha pasado aquí? ¿Cómo que todo el mundo tiene razón? Y lo explica. Dice, sí, porque desde su lógica es cierto. Y si es cierto, tiene razón. Mira, se pueden decir tonterías, pero no más gordas. Por una sencilla razón. Y hace 2500 años, Aristóteles estudió el asunto de las lógicas que no eran lógicas, que eran falsas. Trató el silogismo. Hoy se sabe que existe lo que llaman falacias lógicas, clasificadas, que son 14 tipos de falacias lógicas que hay. La falacia lógica es algo que parece lógico, pero es falso. Entonces hay personas que se empeñan en creer lo falso e imponerte lo falso y una lógica falsa. Esa lógica falsa hace que hoy me dice una persona, dice un hombre, es que me siento mujer. Pues la lógica es que si siente mujer es que es mujer. Se acabó. Y entonces le ponen en un combate de MMA, artes marciales mixtas, con una mujer. Y directamente la parte la cara. Y la mujer dice, nunca en toda mi carrera profesional, es una profesional de primer nivel, he sentido lo que he sentido. ¿Por qué? Porque estás poniendo un hombre a combatir con una mujer. Y un hombre, a igualdad de peso, tiene en torno a un 30% más de fuerza que una mujer. Punto. ¿Somos diferentes? Viva la diferencia, por cierto. Pero leñe. No, la lógica es que si esta persona... no, es que yo me siento mujer, lo meten en la cárcel de mujeres y se dedica a violar a la mujer. O sea, quiero decir, hemos llegado a un mundo donde esta lógica es absurda. Cuando la lógica no tiene sentido, no es lógica. Y si tu visión del mundo, según tu lógica, si tú tienes el concepto, por ejemplo, ahora mismo, que ahora mismo hay una luz de miedo, que es de noche, estás equivocado. Por mucho que tu lógica te indique que sea de noche, se acabó, lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque es así. O si no, como decía aquel, ¿no? 1000 millones de moscas no pueden estar equivocadas. Coma mierda, en la lógica de las moscas. Pues esto es lo mismo. Entonces, yo te digo que tienes que pensar por ti mismo porque tienes que analizar incluso tu propia lógica. Porque tu lógica puede estar equivocada. Entonces, quizás tú no estás avanzando porque tienes una lógica que está obedeciendo a patrones no lógicos. Y esa lógica está basada en tus necesidades, tus condicionamientos, tus temores, tu búsqueda de confort y hasta la vergüenza. Porque el día de hoy muchas personas se han dado cuenta que las han engañado, pero sienten tanta vergüenza y se sienten tan estúpidos que siguen pum, 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 manteniéndola, ¿sabes? Sostenerla y no enmendalla, que decían en España. O sea, hay que sostenerla, pum, pum. ¿Por qué? Porque es la vergüenza. Entonces tú, si quieres avanzar en este proceso, el segundo punto de despertar es esta consciencia y sentido crítico. ¿Vale? O sea, primero consciencia y luego sentido crítico, este es el segundo punto. Tú tienes la consciencia de las cosas que quieres, cómo lo quieres, tienes que ser muy consciente de ello, de lo que hablábamos del deseo al principio. Y luego analizar con sentido crítico qué está pasando, qué está sucediendo, qué es la realidad, porque quizás tu lógica es la que te está impidiendo avanzar. Por tanto, ahí está. ¿Por qué? Y aquí tienes que tenerlo muy claro. Cuando tú no consigues algo, normalmente, y tienes claro ese algo y ya lo has aceptado y demás, es porque o bien
el conocimiento que tienes es erróneo sobre el que estás trabajando y estás intentando desarrollar ese proyecto, o bien hay un conocimiento que no tienes. Punto. Entonces, una parte de la aridez que tiene ese camino es que siempre tienes que estar revisando conocimientos y buscando conocimientos, revisando y buscando, revisando y buscando. Entonces tienes que hacerlo con una herramienta que es la crítica. Yo a veces, como digo, a veces me pongo un vídeo que me han enviado y personas que tienen la gentileza, y lo agradezco, seguir haciéndolo, de enviarme información. Y a veces es un vídeo que dura 20 minutos, 30 o una hora, y a veces en 10 minutos apago y digo, ¿por qué? Porque detecto con mi sentido crítico, porque eso ya lo he visto antes. Sí, lo decían de otra manera. Esto es nuevo. No, no es totalmente... Sí, pero mira, es que hace 20 años, fulano, o 40 o 50, fulano decía esto, no es nuevo. A mí lo único que me ha sorprendido últimamente ha sido Neville Goddard, y hablaba hace 70, 80 años, cuidado, pero me ha sorprendido. ¿Por qué? Por una serie de razones que he explicado, porque de golpe dice cosas que yo llevo años diciendo y que nadie decía, por tanto me sorprende. Pero raramente me sorprende porque normalmente todos son remake de cosas anteriores, cambiadas y demás. Entonces tienes que tener el sentido crítico muy afilado porque necesitas revisar la lógica en la que te basas, los conocimientos que tienes y buscar nuevos conocimientos. Pero como no tienes un tiempo infinito, tienes que ser muy afilado en tu sentido crítico para no perder tiempo. Y lo siguiente que yo le decía a esta persona es que cometemos el error de compararnos. El mundo quiere que nos comparemos, entonces nos pone modelos a alcanzar, nos pone cosas que tal, sí, este es el modelo, porque este es el empresario, este es el directivo, este es el no sé qué, te pone modelos. Y como siempre necesitamos psicológicamente líderes, gente que nos lidere, que nos lleve, que nos muestre el camino y demás, pues rápidamente nos vamos ahí. Yo te digo, a mí no me escuches, a mí no me hagas caso, a mí simplemente toma nota y yo no quiero ser líder de nadie. Quiero que seas líder de tu propia vida, quiero que tú lideres tu vida, hablaremos de ello también. Entonces quiero que tú no te compares con nadie, no te compares. Si quieres, la única comparación posible es que veas tus resultados, veas los resultados de otra persona y digas, ¿cómo lo ha hecho? Y que intentes indagar cómo ha hecho, cómo ha logrado esto, para emular esos resultados si son los resultados que tú quieres, para que intentes alcanzarlo. Pero no te compares. No, es que tal. Ejemplo fácil. Yo siempre sabes que me gusta el tema del mundo del deporte porque es muy fácil ahí encontrar metáforas y ejemplos. Si estás en un gimnasio o si estás en una competición o si estás lo que sea, es muy fácil en un momento dado caer en el tema de decir, es que la genética, no, es que su genética, es que tal, es que cual. Te estás comparando. No te sirve de nada. Sí, ya sabemos que los negros en las carreras de 100 metros son imbatibles. ¿Por qué? Su genética. Vamos a discutirlo. Pero tírenle una piscina. Su genética no le permite en un momento dado lograr lo que se logra los blancos. ¿Por qué? Porque tenemos genéticas diferentes. ¿Pasa algo? No, no pasa nada. ¿Nos hace superiores o inferiores? No, no, nos hace diferentes. Lo importante es darte cuenta que somos diferentes. Y no pasa nada. No es superior ni inferior, es simplemente diferentes. Entonces no te puedes comparar con alguien que no conoces ni nada realmente de su trayectoria más que la que te quieren contar. Por ahí hay un tipo muy famoso, con una gran trayectoria, que no quiero decir su nombre, de informática y todo esto, que llevaba gastados hace un año más de 320 millones de dólares en medios de comunicación para hacerle autobombo. Claro, si a mí, yo soy periodista y me pagas una pasta para hablar bien de ti, eres un filántropo, eres un tipo maravilloso, un tipo inteligentísimo, una capacidad. Pero el tipo quizás no vale nada, se lo han puesto ahí como otros que ponen para cumplir ciertas funciones. Pero tú te estás comparando con algo que no te dejamos comparar. Entonces tú olvídate de compararte. Si te comparas es para inspirarte, pero no para destrozarte, porque te vas a destrozar contra un muro de algo que no sabes. Entonces, lo segundo sería no compararte. Entonces, bueno, para terminar, resumiendo, te encuentras frente a un muro, te encuentras frente a una serie de situaciones donde no avanzas, donde dices, bueno, o tú tienes la sensación de que no avanzas, pero bueno, quizás tendrías que haber hecho una cosa que yo digo muchas veces, cuando te pones a trabajar tendrías que tomar una hoja de papel en blanco, hazlo ahora y escribe lo que sientes hoy, etcétera, etcétera, lo escribes todo. Lo guardas, lo encierras y dentro de 6 meses o un año, depende, tomas otra hoja de papel y escribes. Y escribes lo que sientes en ese momento, pum, 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 lo plasmas.
pone la fecha, y en ese momento comparas una con otra y ves el cambio. Es como otra vez con el deporte. ¿Qué te dicen? Que no simplemente te pesas en la báscula, sino que te midas. ¿Por qué? Porque tú empiezas a mirar y ves la báscula que a lo mejor no baja, no baja, no baja, pero si empiezas a mirar las medidas de tu cuerpo, te das cuenta que tu cuerpo está cambiando de forma positiva. Pues hay que encontrar esas medidas, ¿comprendes? Hay que encontrar esta observación de ti mismo, porque tú a lo mejor crees que no estás haciendo nada, pero estás haciendo mucho, y tu cambio siendo muy grande, pero no lo observas, ¿de acuerdo? Yo con el trabajo que hago con las personas busco que actualmente el proyecto en el que trabajo, que son 7 semanas, hay un antes y un después, y suele ser muy bestia. Pero ¿qué pasa? Tomo una persona y la llevo como en volandas hacia un objetivo, pero siempre les digo, mira el primer escrito que hicimos y mira dónde estás ahora, y donde claro, aquí hay un abismo. Pero si no tuviésemos estos puntos de referencia, no podríamos apreciarlo tanto. O mira la cara que tenías cuando los primeros vídeos que estábamos hablando y que grabamos, y mira la cara que tienes ahora. El cambio es así, pues tienes que tener parámetros de comparación. Entonces, ¿cómo lograr, al margen de este detalle, de poder buscar mejores formas de medirte? Pues que lo tengo claro, el asunto es simple. Ser consciente y tener sentido crítico. De esa forma te das cuenta de que la realidad no te va a ayudar jamás, que va en contra tuya, de tus deseos, de tus mejores sueños, de tu vida, de todo. Simplemente tú estás aquí, tú eres el producto, tú no eres el fin, tú eres el producto. No es el producto final, es el producto intermedio que usan para otra cosa. Segundo, tienes que tener sentido crítico para crear tus propias reglas, porque tus reglas son para ti, para tu medida. Las reglas que a mí me valen no te valen para ti. El entrenamiento que a mí me vale no te vale para ti. Tienes que crear tus propias reglas y no te tienes que comparar. Si logras hacer todo esto, tendrás un pequeño satori en un momento dado, cuando lo comprendas internamente, y en ese momento dejarás de preocuparte por los resultados. Sabes que lo tenías que hacer, como aquel samurái. Sabía que se tenía que enfrentar a la muerte, no le quedaba más remedio. ¿Es lo que quería? No, es lo que debía hacer, punto. ¿Tú qué tienes que hacer? Honrar al ser interior que llevas, que se ha manifestado a través de tus deseos, nada más. Y trabajar sobre ello. Tienes medidas, te he dado reglas y demás, pero tienes que seguirlo haciendo. Y lo tendrás que seguir haciendo hasta el día que te vayas de este sitio, porque es lo único. Para que cuando te partas y cierras la puerta de esta vida, no mires hacia atrás. Que no te conviertas en una estatua de sal cuando mires hacia atrás, estatua de sal. Otra vez, un físico, ¿entiendes? Y nada más. Entonces tú tienes que hacer ese trabajo. Y si tú haces ese trabajo, te digo que va a pasar un detalle. Va a llegar un momento en que tu conciencia interior va a ser tan clara que sí, que tú estés trabajando por objetivos concretos, estés intentando mejorar tu vida, pero no estarás tan vinculado y no te afectará tanto esa sensación de que no lo logras como antes. Sí, sabrás que es así, pero sabrás que estás haciendo lo que debes hacer y entonces toda esa angustia desaparecerá. Pero como te digo, no es algo que consigas estudiando, no es algo que consigas a base de repetir, esto es algo que consigas a base de una comprensión interna. Por tanto, este vídeo quizás necesites repetirlo, escucharlo, irte a leer lo que voy a escribir sobre ello, que ahora mismo no lo tengo escrito, pero que lo voy a escribir, y quizás te ayude en este caminar, y si te ayuda y lo comprendes, sentirás un gran alivio. Sentirás un enorme alivio, te lo garantizo y te lo digo porque yo he estado ahí donde tú estás ahora. En fin, muchas gracias por estar ahí, un saludo y hasta siempre, adiós.